Hola, hola, ¿qué tal mis tejeartistas? Ya estamos aquí para poder compartir con ustedes el paso a paso de este lindo bolsito, saquito o costalito navideño que trae el rostro de Santa Claus. Miren aquí con la boquita bordada, con las cejitas tejidas, ojitos móviles que también pueden ser un par de botones negros o podemos bordar los ojitos con una hebrita de lana negra como aquí en la boquita. Vamos a utilizar tan solo un poquitín, unos 10 gramos de lana en color blanco, 10 o 15 gramos, un poquito de roja y un poquito de rosa o de melón como la que tengo aquí en este caso. Y vas a obtener un costalito tan bonito que lo puedes colgar en la puerta de la casa, llenarlo con algodón para ponerlo en pie del árbol o utilizarlo como contenedor para dulces y regalarle a los chicos en estas fechas. Bien, a continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, chicas, ya estamos aquí. En esta oportunidad vamos a tejer nuestro saquito o costalito navideño con el rostro de Santa Claus o Papá Noel, para lo cual vamos a utilizar lana roja un poquitín, algo más de blanca y un poquitito nada más de lana melón o color rosa, ¿sí? Bien, vamos a utilizar agujas de 6 milímetros porque esta lana está indicada para 6 milímetros, ¿sí? Bien, vamos a poner todo esto a un lado y vamos a empezar montando 30 puntos sobre nuestras agujas de 6 milímetros. Si quieres hacerlo más pequeño, puedes hacerlo con menos puntos y si deseas hacerlo más grande, también puedes poner más puntos, pero también el espacio de las carreras va a ser un poco más largo, ¿sí? Entonces vamos a empezar tejiendo 16 carreras, todas en punto derecho. Ya saben ustedes, las que me conocen, que en la primera carrera tomo los puntos por la parte de atrás, solamente en la primera carrera, porque luego los tejo normalmente, ¿sí? Y vamos a tejer, como ya les dije, por 16 o 18 carreras en punto derecho. Todas las carreras, todos los puntos en punto derecho, ¿sí? Así. Voy a terminar esta carrera donde tomo los puntos por la parte de atrás para mostrarles cómo lo voy a hacer en la siguiente carrera. Y la verdad que este costalito es bastante útil para poder guardar dulces en él, regalarles algo especial a las personas que más amamos o simplemente para ponerlo de decoración en el árbol. Lo más hermoso es que es tan sencillo de realizar que lo puedes hacer en el tamaño de tu preferencia. Bien, allí terminé la primera carrera y vamos por la segunda carrera, toda en punto derecho, así. Entonces vamos a tejer así nuestras 16 o 18 carreras en punto derecho, ¿sí? Al término nos encontramos. Bien, he tejido 18 carreras en punto derecho y ahora lo que voy a hacer es cortar esta hebra de lana blanca dejando un cabito largo como de unos 20 centímetros porque luego nos va a servir para coser, y aquí voy a atar por el lado del revés del tejido, voy a atar la lana de color melón, que como les decía también puede ser un color rosa, ¿sí? Lo importante es que pueda servirnos como para que sea la parte de la carita de Santa Claus, ¿sí? Entonces, como estoy por el lado revés de mi tejido, voy a tejer aquí en punto revés. Y voy a tejer así 11 carreras, ¿sí? En punto revés por el lado del revés de mi tejido y en punto derecho por el lado del derecho. Aquí voy a tejer toda la carrera en punto de revés. Voy a tomar lana para tejer con más comodidad. Entonces así vamos a tejer esta primera carrera en punto revés. Para mostrarles cómo voy a tejer la siguiente carrera, ¿sí? Aquí por donde vemos que se combinan los dos colores de lana es el revés de nuestro tejido, o ese va a ser el revés de nuestro tejido, ¿sí? Entonces termino de tejer esta primera carrera toda en punto revés y luego voy a tejer por 10 carreras más, porque deben ser 11, voy a tejer las carreras del derecho en punto derecho, las carreras del revés en punto revés, ¿sí? Así voy a tejer
hasta tener la altura que necesito. Son 11 carreras. Continuamos. Bien, miren, aquí he tejido ya las 11 carreras en punto jersey, ¿sí? Por el revés, punto revés, por el derecho, punto derecho. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a cortar la hebra también, dejando larguito como unos 20 centímetros, para luego poder coser este color con este color de la hebra. Y voy a tomar nuevamente el color blanco, ¿sí? Y voy a atarlo aquí con un nudito para continuar tejiendo ahora en color blanco, ¿sí? Y voy a tejer hasta tener, miren, hasta tener 1, 2, 3, 4 y 5 de estas canaletas de musgo. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces voy a empezar a tejer aquí todas las carreras en punto derecho hasta tener 5 cordoncitos de punto musgo, o de repente le llama Santa Clara o punto bobo, como le llame, ¿sí? Bien, entonces vamos a aclarar la imagen. Aquí voy a tejer la primera carrera y así voy a llegar a tejer 10 carreras para poder tener los cordoncitos, los 5 cordoncitos, ¿sí? Voy a continuar así. Esta es la primera y voy a tejer 10 carreras en punto derecho. Bien, miren, una vez que he tejido las 10 carreras, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 de estos relieves de Santa Clara. Lo que voy a hacer aquí, estando por el derecho de mi tejido, voy a cortar la hebra dejándola larguita también para poder coser. Recuerden que vamos a coser porque vamos a hacer dos piezas iguales. Y ahora voy a poner aquí, o voy a atar aquí con la lana blanca, la lana de color rojo, ¿sí? Ahí está. Y voy a tejer igual que aquí jersey, la misma cantidad de carreras, ¿sí? Por el derecho voy a tejer, por el derecho del tejido voy a tejer todo en punto derecho, y por el revés del tejido voy a tejer en punto revés. Aquí voy a tejer toda esta carrera para que ustedes puedan ver cómo se observa. Todo el derecho en punto derecho, y por el revés del tejido voy a tejer en punto de revés, así hasta terminar, y luego por el derecho derecho y por el revés revés. ¿Cuántas carreras voy a tejer? La misma cantidad que tengo aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y con esta, bueno, 11 nada más, porque esta ya es la carrera del color blanco. Sí, voy a tejer entonces 11 carreras en color rojo. Ya he tejido una, esta del revés es la segunda, la que viene del derecho es la tercera, y así hasta tener 11 carreras. Bien, como pueden observar, aquí he tejido la misma cantidad de carreras que aquí, y lo que voy a hacer ahora es cortar la hebra roja para tejer con el color blanco, y ya con este color voy a terminar, ¿sí? Entonces nuevamente vamos a hacer el nudito. Ahí está. Y ahora vamos a tejer un tramo igual a este, es decir, que tengamos estos relieves o musguitos 3 y 5, ¿sí? Entonces vamos a tejer 10 carreras, todas en punto derecho. Siempre estamos haciendo el cambio por el derecho del tejido, y vamos a tejer así 10 carreras, todas en punto derecho. Vamos a aclarar la imagen allí. Ahora sí. Bien, vamos a continuar así hasta terminar la carrera. Bien, termino esta primera carrera toda en punto derecho, y voy a tejer 9 carreras más, igualmente todas en punto derecho, ¿sí?
Entonces voy a continuar así y al término de las 10 carreras nos encontramos. Bien, como pueden observar, aquí tengo los 5 musguitos, 1, 2, 3, 4 y 5. He tejido las 10 carreras igual que aquí. Ahora lo que voy a hacer es rematar los puntos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tejo un punto derecho, el siguiente también y paso el anterior por encima. Eso es todo. Continúo así hasta terminar con todos los puntos que tengo sobre mi aguja izquierda. Voy a avanzar unos cuantos puntitos más para poderles mostrar cómo se ve. Y la verdad que este es un saquito, bolsito, como quieran llamarlo, muy bonito, un detalle muy delicado que puede expresar el cariño, porque no va a ser un bolsito cualquiera que lo puedes comprar en la tienda, sino algo que has hecho con mucho esmero, poniendo de tu tiempo. Y lo puedes llenar pues con cuantas cositas se te ocurran, ponerle como dulces o un regalo especial, ¿sí? Ya el solo hecho de llevar esta bolsita, el regalo ya tiene un regalo especial. Ahí está, así es como debe verse. Vamos a continuar hasta el último punto. Bien, ya está. Llegamos al último puntito, vamos a dejar un medio metro de lana. Vamos a pasar por aquí por el último punto, ajustamos y listo. Así es como debe verse el paño que hemos tejido. Lo puedes hacer también en agujas más gruesas, con lana doble o con lana más gruesa. Y puedes hacer un cojín, se me ocurre, ¿sí? O un saquito más grande. Bien, así como ha quedado esta pieza, exactamente igual vamos a tejer otra, porque son dos piezas para poder armar este saquito, costalito o bolsito navideño. Entonces, cuando tenga las dos piezas, nos encontramos para el siguiente paso. Bien, miren, cuando ya tenemos las dos piezas exactamente iguales, vamos a poner una sobre otra, encarando los derechos, ¿sí? Rojo con rojo, color melón con melón. Y vamos a coser desde arriba hasta abajo, desde arriba hasta abajo, ¿sí? ¿Cómo vamos a coser? De la siguiente manera. Vamos a coser la parte de color blanco con lana blanca y la parte roja con lana roja y así cada una con el color que corresponde para que nos quede la costura muy parejita, ¿sí? Entonces vamos a ir aquí al primer puntito y vamos a pasar dos veces por este primer puntito y en este último lacito vamos a dar una puntadita allí. Vamos a poner muy clarito, ahí está. Y le vamos a tomar cada uno de estos nuditos con el que corresponde, ¿sí? Así. Y de forma envolvente vamos a coser. Carrera con carrera o nudito con nudito, como corresponde, para que nos quede la costura muy parejita y cada color quede con su color que corresponde y así se vea muy bien terminado el trabajo. ¿Sí? Aquí pasamos y nuevamente en el mismo lugar volvemos a pasar para ajustar aquí en esta hebrita y listo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a perder las hebritas en la parte que ya está cosida por aquí con unas puntaditas. Vamos a cortar, ¿sí? Y luego vamos a esconder todas estas hebras. Volvemos a ir acá a la parte que tenemos en blanco y cosemos así de la misma manera todas las partes blancas con el color blanco y cada una con el color que corresponde, tanto de este lado como de este lado, ¿sí? Y también vamos a coser la base. Vamos a, miren, acá les voy a mostrar. Vamos a tomar esta hebrita que nos ha quedado de la parte que hemos montado los puntos. Por eso siempre me gusta dejar un poquito de lanita porque ahí nos sirve para las costuras. Bien, entonces vamos a... Ojo que la base es la parte de color blanco más ancha, ¿sí? La parte más angosta es la parte que va arriba porque esta parte roja simula el gorrito de Santa Claus. Entonces vamos a igualar así y aquí vamos a coser punto con punto. Entonces vamos al primer puntito, ¿sí? Ahí vamos al primer puntito por segunda vez.
pasamos y en este lacito damos una puntadita, ajustamos y ya está. Ahora sí vamos a ir tomando puntito con puntito y cosemos de forma envolvente, puntito con puntito, y así vamos a coser en forma de U, ¿sí? Porque vamos a coser así, también así y así. Entonces cuando terminamos nos encontramos para la decoración de nuestro bolsito. Bien, como pueden observar, he cosido ya mi bolsita por ambos lados y también en la base, ¿sí? Así es como se ve. Vamos a escoger el lado que se ve más bonito. Bueno, los dos se ven igual de bonitos, están iguales. Y lo que vamos a hacer ahora son las cejitas de la carita de Santa Claus o Papá Noel, que van a ser estos tejiditos pequeñitos que vamos a poner aquí. Como los he hecho de la siguiente manera. Sobre mi aguja he montado 8 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, ¿sí? Luego que he montado 8 puntos, vamos a tejer 2 carreras nada más con estos 8 puntos en punto derecho. Esta viene siendo la primera carrera. Luego voy a hacer la segunda carrera, las dos en punto derecho. Ahí está. Y luego lo que voy a hacer es rematar los puntos, tejiendo un punto derecho, el siguiente también, pero el anterior pasa por encima. Un punto derecho y el anterior por encima. Un punto derecho y el anterior, a ver, por encima. Así vamos a rematar todos nuestros 8 puntitos y solo hemos tejido 2 carreras y un poquitín nada más. De estas piecitas vamos a hacer 2 para las 2 cejitas de Santa Claus o Papá Noel. Ahí está, así. ¿Sí? Luego corto la hebra dejándola un poquito larga para poder coserla aquí, o también puedo utilizar de repente pegamento para tela o silicón caliente. Vamos a hacer 2 de estas piezas entonces. Bien, una vez que están nuestras 2 piecitas, vamos a arquearlas un poquito, miren así, como dándole la formita así, y las vamos a poner así de esta manera. Así. Las vamos a coser como les dije o las vamos a pegar. En mi caso las voy a pegar con silicón caliente, pero también las pueden coser. Entonces voy a ocultar muy bien las hebritas y voy a ubicar primero donde quiero que vayan más abajo, más arriba, muy juntitas, separadas. Donde veo que queda muy bien, allí las voy a dejar entonces y primero lo encuadro para luego poder pegarlo. Entonces las pego y nos encontramos. Bien, miren, ya pegué aquí las cejitas. Y lo que voy a usar para la naricita será un pomponcito de estos de color rojo que también lo voy a pegar aquí. Ya está, ahora vamos a ver cómo vamos a bordar la boquita. Bien, ya está aquí el pomponcito que es la nariz y vamos a bordar la boquita. Vamos a tomar lana negra, solo un cabito de lana, vamos a hacer un nudito un poquito cabezón para que no pase. Sí, vamos a entrar por aquí. Esta es la mitad de nuestro costalito. Vamos a ir un par de centímetros a un lado, como por aquí. Y vamos a tomar una hebrita de lana así. Y luego vamos a entrar en ese mismo orificio y vamos a salir como a medio centímetro. Lo que vamos a bordar es un punto cadeneta, ¿sí? Solamente vamos a tomar una pieza, la pieza de atrás no. Con cuidado entonces de no tomar las 2 piezas de lana. Y vamos estirando así, vamos jalando de aquí y vamos haciendo una línea un poco curva que será la boquita de nuestro Santa Claus. Los ojitos también los podemos bordar o simplemente podemos pegar unos ojitos o unos botoncitos, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una boquita como un poquito de costado, así no la voy a hacer en el centro, sino así, miren, ahí está, como una especie de sonrisa de lado, ¿sí? Ahora si ustedes quieren la siguen hasta acá, pero yo la voy a dejar solo aquí, así. Quiero darle un poquito de coquetería. Siempre no entren en el agujero del punto, sino en la hebrita,
para que les quede más segura la costura. Damos la vuelta, ajustamos aquí y vamos a asegurar aquí con una última puntadita. Listo, cortamos y ya está nuestra boquita como sonriendo de lado. Ahora yo tengo aquí estos ojitos que los voy a pegar aquí, pero miren, esto siempre les digo cuando hacemos caritas. Si yo pego los ojitos aquí, la expresión es diferente. Si pego los ojitos muy arriba, también. Si los pego muy apartados, se ve diferente. Si los pego muy cerquita, se ve. Entonces, antes de pegarlos, vamos a escoger cuál es el mejor lugar. Y yo creo que ahí estaría bien, ¿sí? Y ya sean botoncitos o un bordadito con lana negra, vamos a colocar allí. Entonces, mientras calienta mi silicón para pegar los ojitos, les voy a mostrar esta cuerdita que yo hice, ¿sí? Miren, tomé 2 cabos de lana, una roja y una blanca. Hice como 1 metro, 1,20 m fue lo que hice. Corté las 2 lanas de 1,20 m, las puse dobles y las comencé a torcer, ¿sí? Puse un cabo de roja, un cabo de blanca y las comencé a torcer y luego las uní. Si tú quieres saber cómo hacer este cordoncito, pero de seguro que ya lo sabes porque es algo muy sencillo que enseñan las mamás y pasa de generación en generación. Tenemos un video aquí en Vivir Tejiendo, iba a decir en Santa Claus, aquí en Vivir Tejiendo, que nos muestra el paso a paso para hacer este cordoncito, pero también puedes usar una cinta satinada, puedes usar un pasador, en fin, un cordoncillo, lo que tú desees. Entonces, mientras calienta el silicón, vamos a poner aquí en este imperdible. Vamos a hacerlo aquí por el lado que está menos cabezoncito, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir al centro de nuestro tejidito y vamos a pasar así como a 1 centímetro. Vamos a ir pasando, miren, creo que lo voy a hacer sin esto. Sí. Creo que así será mejor. Porque como ya tengo el nudito, pues el mismo nudito me va a servir para poder entrar y salir por el tejido. Así, como a 1 centímetro muy pegadito al tejido blanco. Vamos a ir pasando así nuestro cordoncito hasta dar la vuelta y llegar aquí. Y listo, chicas, miren, terminé de pasar la cuerdita y también pegué con silicón caliente los ojitos. Ahora simplemente ajustamos de aquí y vamos a hacer un sencillo lacito. Y listo, nuestro costalito de Santa Claus está terminado. La verdad, muy lindo para llenarlo con bombones, chocolates. Puedes hacerlo con menos puntos, más pequeño. Y imagínate si lo haces mucho más grande, con el doble de puntos y el doble de alto de carreras de cada franja, y lo amarras aquí arriba y lo rellenas de algodón, pues te queda un hermoso cojín para el sofá, ¿sí? Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejerlo. Será hasta una próxima oportunidad. Un besito y recuerda que lo mejor de la Navidad es poder pasarlo en familia y reflexionando de que Jesús nos ama con grande amor. Hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga.